El libro ha sido recomendado por María Corina Machado, usted lo puede leer atrás, y ahora va a varios países a publicarse como una obra que rompe con un paradigma, ¿ya? ¿Soy el primero en decirlo? No. Yo creo que no hay ninguna obra que lo haya sintetizado como lo he sintetizado en este libro. Y lo lanzamos antes de la campaña presidencial donde ganó Jara, que es una candidata comunista de un partido que se declara marxista-leninista. Entonces, fíjense ustedes esto. Nosotros en Chile tenemos un partido que en su declaración de principio dice que es marxista-leninista. Y a nadie le genera escándalo. No hay ningún problema. Está todo perfecto. Fue parte del gobierno de Boris, fue parte del gobierno de Bachelet 2 y tiene una candidata presidencial que saca un 40% de los votos. Ahora quiero ponerlo a usted en el escenario que usted tiene un partido que se define nazifascista y que está en el gobierno, dos gobiernos, tiene representación parlamentaria y que saca 40% de los votos. ¿Usted se lo puede llegar a imaginar algo así? ¿Saben por qué es imposible imaginar algo así? No por la esencia de las cosas, porque el marxismo-leninismo es una ideología totalitaria y genocida, tal cual explicó en el libro. No por eso. Es imposible porque ellos ganaron la batalla cultural a tal nivel de profundidad que incluso los que estamos acá sentados nos parece probablemente que el marxismo-leninismo no es tan malo como el nazismo. O hasta puede ser bueno, ¿no? Paséense ustedes con una camiseta con la imagen de Che Guevara en cualquier parte del mundo, o de Marx, o de Lenin, o de Stalin. Paséense una con la suástica nazi, a ver qué pasa. ¿Ustedes creen que sobreviven 3 cuadras caminando con una camiseta con la suástica nazi? ¿No? Probablemente los matan. Y estoy diciéndolo literal, probablemente los matan. Sin embargo, con la hoja y el martillo, ningún problema. Entonces, este doble estándar, que tiene consecuencias catastróficas para el orden social, es lo que yo analizo en el libro, o más bien explico por qué no tiene sentido. Y para entrar en el libro se divide en 5 capítulos, ¿verdad? Que son 5 elementos fundamentales que comparten tanto el nazismo como el comunismo, sin los cuales, digamos, no habría identidad ideológica. Yo creo que son gemelos ideológicos. En esencia son exactamente lo mismo, en esencia, salvo por el internacionalismo, que es un elemento relevante que en eso se distingue. Por lo demás son lo mismo. Si quieres podemos entrar a analizarlo, pero el primero, y esto es muy importante porque lo pueden ver en movimientos modernos como el feminismo, lo pueden ver en movimientos modernos como las teorías, digamos, raciales que existen hoy, esto de que hay un racismo sistémico, todo lo que es la izquierda woke, ¿no? Es el antirracionalismo. Esta es una posición que comparten los nazis y comparten los comunistas. El antirracionalismo supone que no existe una verdad fuera de tu clase social o fuera de tu raza. En el caso de las ideologías modernas, por eso esto también es actual, no existe una verdad fuera de tu sexo, no existe una verdad fuera de tu raza, ¿no? Y por lo tanto, tú como persona blanca nunca puedes opinar respecto a la realidad de una persona negra, porque la verdad está determinada y definida por la raza a la que tú perteneces. No hay una verdad objetiva, ¿no? Eso planteaban los nazis. Los nazis planteaban que no existe una verdad fuera de la raza, que existe la verdad verdadera de los arios y la verdad falsa o pervertida, corrupta de los judíos. Los marxistas inventaron esto, los nazis toman esto de Marx, yo lo muestro en el libro. Los nazis toman esto de Karl Marx porque él fue el primero en decir que el pensamiento y el conocimiento estaba determinado por la clase social a la que tú perteneces. Entonces dijo, si tú eres burgués vas a pensar como burgués, porque la estructura económica te obliga a pensar como burgués. Si tú eres proletario, tienes una forma de pensamiento, una estructura lógica de tu racionalidad que es propia del proletariado, y esa estructura lógica de la racionalidad es la verdadera. Y el burgués no la puede entender, porque el burgués tiene que estar para crear un conjunto de ideas que reafirman su posición de explotador. Entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Dice, no es necesario discutir con un burgués, no es necesario escuchar sus argumentos, porque como es burgués ya sabemos que está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Bueno, porque pertenece a la estructura que explota. Y como la estructura define lo que piensa, como la Matrix, igual que en la película, como la estructura define lo que piensa, entonces tiene que pensar como burgués y argumentar como burgués. Entonces, ¿para qué vamos a conversar?
Este irracionalismo, ¿por qué es irracionalismo? Porque la posición racional, ¿qué es lo que sostiene? Sostiene que hay una verdad que es independiente del sexo, del género, de la raza, de la clase social y todo eso. Y que tú a esa verdad te puedes aproximar siguiendo las leyes de la evidencia y la lógica. Así funciona la ciencia, por ejemplo. Y entonces ese relativismo epistemológico, ese irracionalismo, es lo que te permite a ti crear un pensamiento dogmático, es lo que llama Popper, un pensamiento impermeable a la crítica y a cualquier discusión racional o argumento racional. Marx dice en el fondo, lo que está diciendo es: yo tengo razón porque soy Karl Marx. Y Lenin dice lo mismo y Engels dice lo mismo. Nosotros tenemos razón porque somos nosotros, porque tenemos un acceso privilegiado a la verdad que ninguna otra persona que no piense igual que nosotros tiene. Y con eso, ¿qué tienes tú? Un grupo de fanáticos. Vos no puedes conversar con gente así. ¿Se han dado cuenta cómo son los surcos extremos? O sea, es imposible, no se puede. ¿Ya? Y los nazis tenían exactamente la misma forma de pensar. Decían: si tú eres judío no tengo por qué oírte, porque tú ya vas a pensar como judío. La estructura lógica de tu razón está determinada por tu raza. No tengo por qué escucharte. O sea, ellos toman de Marx, aplican esto, pero en vez de las clases a la raza. O sea, el gran fundador del nazismo, el punto de vista epistemológico, es Karl Marx. ¿Ya? Y fíjense ustedes que esto no es una cosa solamente teórica, porque tanto en la Alemania nazi como en la Unión Soviética se purgó a todos los científicos. En el caso alemán, que fueran judíos, los alemanes perdieron más, 27 creo que era el número, 27 premios Nobel en ciencias. 27 premios Nobel en ciencias, entre los que ya lo habían ganado y los que se lo llegaron a ganar, por las purgas que hicieron en las universidades alemanas y en las instituciones culturales, con las leyes raciales. El caso más famoso fue Einstein. Alemania tiene más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos del año 33. Se había ganado 1/3 de todos los premios Nobel en ciencias que se habían dado desde que se había creado el premio Nobel en ciencias. No había ningún país que compitiera con Alemania. Alguien que quería... ¿Ustedes vieron la película Oppenheimer? Ahí se muestra que Oppenheimer va después a Alemania. O sea, si tú eres un científico decente, mínimamente estudias en Alemania. No en Estados Unidos. Estados Unidos no existía. La universidad americana no era nada. Inglaterra tampoco. De hecho, los programas de doctorado los copian la universidad inglesa y americana de Alemania. O sea, lejos. No había un país con más poder científico que Alemania. Bueno, ¿qué pasa? Pierden todo esto y existe todo un movimiento que se llama física aria. Bajo la lógica de que hay una física que es propiamente aria, que es válida, que es la verdadera, y una física que es la judía, como Einstein, que es una física falsa y pervertida. Como se fijan ustedes en la estupidez, es como hoy día que se sostiene que hay matemáticas, que las matemáticas son racistas en Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Por qué son racistas las matemáticas? Dicen en Estados Unidos, en California, en otras partes, para bajar los estándares. Dicen que son racistas porque como le va peor a los grupos minorías, latinos y negros, entonces las matemáticas son racistas. ¿Ya? Entonces, ¿qué termina pasando en Alemania? La fuga de capital humano más formidable de la historia humana se produce por esta purga de los intelectuales y científicos judíos. No hay nada comparable. Muchos de los cuales habían sido decisivos en el esfuerzo de la guerra, de hecho, físicos y otros más. ¿Y qué hacen en la Unión Soviética? Exactamente lo mismo. Limpian, purgan a todos los científicos que aplicaban porque dicen hay una ciencia que es materialista dialéctica proletaria, una ciencia que es aburguesa, hay que eliminar la ciencia burguesa. Entonces, sobre todo en biología y en todo lo que era el cultivo, las cosechas, resultados, millones y millones de muertos de hambre en la Unión Soviética. Y un señor que se llamaba Dimitrov Lysenko, presidiendo la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que termina por mandar a fusilar a muchos de los científicos, o a la cárcel a muchos de los científicos que se oponían a esta locura. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? La verdad no está acá, la verdad depende de ti. Cualquiera que diga eso es alguien que está sintonizando con la lógica totalitaria. ¿Y esto a qué te lleva? A la segunda parte del libro, que es básicamente el capítulo sobre el antiindividualismo, lo que tienen los nazis, lo que tienen los comunistas, que son colectivistas. Niegan los derechos del individuo sistemáticamente. No existen derechos fundamentales que son superiores al colectivo, superiores al Estado. No existen. Todo tiene que ser el grupo. El grupo define, de nuevo, define cómo tú piensas. Tú no eres nada fuera de la tribu, como decía Karl Popper, en estas ideologías. No eres nada fuera de la tribu.
Entonces, yo tampoco, de nuevo, no necesito escucharte a ti porque veo, eres mujer, blanca, heterosexual, esto ya tengo toda la información que necesito. No existe una conciencia única que te distingue de las demás personas que tienen tus características, ¿no? Y por tanto te vas a comportar como yo supongo que tiene que comportarse una persona de tus características, que pertenece a un cierto grupo. No hay individuo. Y tampoco puede haberlo, porque si tú tienes un individuo, el individuo se puede oponer al Estado con sus derechos. ¿Cómo arma un sistema totalitario si tú tienes derechos individuales? No puede. Por eso Mussolini, en la doctrina del fascismo, dice literalmente que el fascismo es una reacción contra el liberalismo clásico y contra la idea de derechos individuales. Lo dice. Todo tiene que estar dentro del Estado. El individuo existe solo en la medida en que está dentro del Estado. Y funcionaba con el Estado. No es tan ridículo cuando le dicen a un Milei o a alguien, no, es un fascista. Todo lo contrario. Milei es el antifascista. Kicillof es el fascista. O sea, es todo al revés. ¿Se dan cuenta cómo nos han engañado y cómo está perdida por ignorancia la batalla cultural? Si es cosa leer ese libro, el ensayo se llama La doctrina del fascismo. Ustedes lo pueden leer, está en internet. Y Mussolini dice, claramente nosotros reaccionamos contra el liberalismo clásico. En esas palabras, liberalismo clásico y contra la idea de que el individuo tiene, ¿cierto?, una autonomía y derechos que van por sobre él. Ahora, ¿en qué se parece a Marx esto? Marx tiene un ensayo que se llama el ensayo sobre la cuestión judía, donde él explica que los derechos humanos, con esa palabra, los derechos humanos son un fraude burgués. ¿Por qué? Porque han sido creados para proteger a la burguesía su derecho a propiedad, su derecho a libertad, y para que la masa no pueda hacer la revolución, ¿cierto? Y exterminarla, porque Marx y Engels se han convencido de que la única manera de traer la utopía comunista era exterminando el genocidio de una clase completa. Yo tengo todas las citas ahí, lo pueden leer. El genocidio de los burgueses, en el fondo todos los que estamos acá, porque somos todos burgueses acá. ¿Ya? Entonces, Marx sostiene que es un fraude, una parte de la superestructura ideológica. Los derechos humanos no existen. Porque la igualdad que busca el marxismo, dice Marx, no es la igualdad de estos derechos, esta cosa ficticia, falsa, engañosa de los burgueses, sino que es la igualdad material. Es una igualdad real, sustancial, la llaman ellos. Y Engels lo refuerza. Y dice que esta idea de la igualdad ante la ley es una idea burguesa que hay que destruir. La idea de la igualdad ante la ley presume que todos tenemos los mismos derechos fundamentales, por eso se nos aplica la misma ley, ¿cierto? Bueno, Marx y Engels totalmente sincronizados en ese sentido con nuestro enemigo nazi, ¿no? Tercer capítulo. Ambos son socialistas, esto es lo que más le dolió a los zurdos con los que yo discutí, a la gente izquierda con la que discutí en muchos medios, la idea de que los nazis no eran capitalistas, fíjense. O sea, los nazis tienen que haber sido capitalistas, con lo cual yo decía, bueno, si eso es así, los nazis eran menos malos que los comunistas, porque dejan por lo menos la propiedad privada, tienen un espacio de libertad, tienen progreso económico, o sea, increíble. O sea, ¿cómo tendrán distorsionada la visión del capitalismo por su herencia marxista, ¿no? El juego sumacero con la terrible explotación, que creen que es mejor tener un sistema realmente de tipo Stalin que tener un sistema de libre mercado, así a la americana. Pero no, resulta que hay el capítulo más largo, tengo todas las pruebas ahí en el libro. La economía nazi, esto lo explica von Mises en el año 43. Dice, la economía nazi es una economía de fuerza. Nominal había propiedad privada, ¿no? Pero el gobierno, el Estado, a ti, el partido, en el fondo te decía cuánto tenías que producir, de qué, a quién venderle, a qué precio, qué salario pagar, a quién contratar, a quién no puede. O sea, no tienes ninguna de las facultades del dominio. ¿Ya? Y fíjense ustedes, para no profundizar y alargarlo demasiado por ir a una conversación, que el año 39, antes de la guerra, Hjalmar Schacht, ¿les suena el nombre? Hjalmar Schacht es uno de los genios de la finanza más formidables que conoció el siglo XX y el presidente del Reichsbank, del Banco Central del Reich alemán. ¿Ya? Y Hjalmar Schacht le manda a Hitler telegrama donde le dice, están con su intervención, su intervencionismo estatal y su gasto desbocado, están destrozando la economía. A mí no me pueden pedir que mantenga el valor de la moneda con este tipo de destrozos que están haciendo, y le dice, y en Alemania había escasez de bienes básicos ya antes de la guerra, había escasez de comida y había escasez de ropa y todas esas cosas. Y eso se lo dice Hjalmar Schacht a Hitler en un telegrama. Después hay historiadores que yo cito ahí que lo han confirmado. Hay gente que dice que una de las razones que precipita la guerra es la crisis económica en Alemania, ¿ya? Por el intervencionismo estatal de los nazis.
el socialismo. No se olviden ustedes, cuando leen los 25 puntos del Partido Nacional Socialista que lee Adolf Hitler en el año 1920, de los 25 puntos, ¿ya? Casi la mitad, ¿cierto? Son puntos contra el gran capital, contra la economía de mercado, contra la propiedad privada, a favor de expandir el Estado para dar derechos sociales. Es tanto así que yo hago un ejercicio en el libro, y casi todos los 10 puntos del Manifiesto Comunista, el Manifiesto Comunista tiene un programa de 10 puntos para acabar con la propiedad privada y acabar con el capitalismo. Están todos prácticamente contenidos en los programas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, así se llamaba, el partido nazi. Y el partido nazi, por lo demás, tengo los datos, que ahora se han descubierto, si es un trabajo formidable ahí, de investigación, no estaba compuesto sobre todo por la clase media, que es un mito que se puso, como que el nazismo era una reacción de las clases medias asustadas frente a los comunistas, no. 40% clase obrera. Ese es el partido nazi, 40% clase obrera. Llegó a tener 9 millones por ahí de militantes en su momento más alto. Entonces, el nazismo era socialista. Además, no tiene sentido pensarlo de otra forma, porque si es un sistema totalitario, tú no puedes dejar que haya algo fuera del partido, del control del partido, porque se puede convertir en una amenaza para el mismo partido y para el mismo líder, ¿cierto? Entonces, ese es un punto que ustedes, bueno, lo pueden estudiar más por su lado, pero que no les cuenten el tema de que es que había empresas, entonces los nazis